Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando, donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de extrusión y pasamos al iPad para no perder tiempo. Vamos. Bueno chicos, recordando lo que vimos la clase anterior, nosotros lo que vimos fue cómo calcular el caudal de arrastre del material. Vimos que el caudal de arrastre es uno que se debe debido a la fricción que existe entre el plástico y la camisa, el plástico y el husillo. Pero también el material se mueve hacia adelante, o sea, hacia la zona de dosificación debido al cortante que sucede debido al movimiento del husillo, ¿vale? De ahí vimos que el caudal de pérdida se debe a la diferencia de presiones que hay entre la zona del cabezal, o sea, lo que está justo después de que termina la zona de dosificación, y lo que hay en la zona de alimentación, ¿sí? En la zona de alimentación hay menor presión y en la zona del cabezal o después de la dosificación hay más. ¿Por qué? Porque se reduce el área, ¿sí? Acuérdense en la imagencita que vimos en el que pues se hace chiquito para que pueda pasar por el plato rompedor y de ahí pasar al dado y que tome la figura que sea necesaria, la forma que sea necesaria, ¿sí? Vimos que pues también, eso era antes, pero había tres zonas, la de alimentación, la de compresión y dosificación. Aquí en la diapositiva que tenemos les muestro tres diferentes comportamientos o características geométricas que debe de tener. Por ejemplo, en la zona de alimentación, la altura que hay en el husillo pues debe de ser de aproximadamente del 15 al 20% del valor del diámetro. Acuérdense que en la zona de alimentación debe de caber más espacio para que puedan caer más, para que pueda haber más materia prima dentro del husillo. Y el ángulo de la hélice pues varía de entre los 15 a los 20 grados. Después, en la zona de compresión debe de haber una longitud aproximada de 5 veces a 10 veces el diámetro del husillo. Se puede conservar el mismo ángulo de la hélice o puede ser ligeramente mayor, hasta 30 grados. Y el claro que debe de haber en esa zona pues es del 0.1% el valor del diámetro. En la dosificación, la longitud debe de ser de 10 veces el diámetro y, ojo aquí, la altura del 5 a 10% el diámetro del husillo. Fíjense que aquí esta altura, esta profundidad del canal es menor que la que hay aquí. Y así coincide con lo que yo les había dicho en los primeros videos de extrusión, ¿no? Que el espacio que hay, que cabe, el espacio de volumen que cabe en la zona de alimentación, pues es mayor al que existe en la zona de dosificación. Y pues se comprueba con estas geometrías. Y el ángulo, de nuevo, puede ser igual al de la zona de alimentación y al de la zona de compresión, o puede ser ligeramente más pronunciado ese ángulo, ¿vale? Ahora, les había dicho que en el siguiente, o sea, en este video, íbamos a ver qué sucede con la boquilla y cómo calcular su caudal. El cálculo del caudal de la boquilla es muchísimo más sencillo de lo que sucede en los caudales que vimos en el video anterior. Y solamente se necesita una constante que va a depender de la geometría que tenga el dado, o sea, del perfil que vaya a sacar y de la diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones es la que hay al final del dado y al inicio del dado. El inicio del dado es la zona de dosificación. ¿Sí? Y la final es la presión atmosférica. ¿Vale? En esta tablita que yo les puse aquí pueden observar cómo calcular esta constante KB dependiendo del tipo de perfil que se vaya a extruir. Si es un perfil circular, por ejemplo, los filamentos de impresión en 3D. Si es anular, esto me refiero a popotes, por ejemplo. Si es rectangular o si tiene forma como cónica. ¿Vale? O sea que tiene esta forma. Así. Ahora bien, nosotros podemos encontrar el punto de mejor operación
en el proceso de extrusión. Y ese es muy sencillo. Nosotros tenemos que considerar dos gráficas, o dos rectas, mejor dicho. La primera recta, que es la verde, y la segunda recta, que es la naranjita, que es la del caudal de la boquilla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intersectan las dos rectas y obtengo el punto de operación. ¿Pero qué significa la recta verde? La recta verde significa el comportamiento de extrusión del material en el husillo. Y se forma con dos puntos solamente, que van a ser la intersección en los ejes. La primera intersección va a ser en el eje del caudal y la siguiente en el eje de las presiones. ¿Y cómo se calcula? La primera se le conoce como descarga libre. La descarga libre sucede cuando no existe un cabezal, cuando no existe un dado. ¿A qué me refiero con eso? Pues simplemente quito el dado, quito el cabezal y extruyo material. ¿Sí? ¿Por qué aquí no hay presión? No se considera que existe una presión, pues porque el material extruido al final de dosificación va a estar expuesto a una temperatura ambiental. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Pues con el caudal máximo, que es el caudal de arrastre. Caudal máximo es igual al caudal de arrastre. ¿Vale? Y en cambio, aquí la segunda intersección que les decía es la del caudal nulo. La de caudal nulo implica que no se está moviendo el material, pero estamos registrando presiones máximas. Y la presión máxima pues se calcula con esto que ya les puse aquí. ¿Sí? Y ya tengo la recta. Finalmente, con el caudal de la boquilla es esto que les comentaba. Simplemente voy a generar una recta. Y ya. Calculo la intersección entre dos rectas y este valor va a ser el punto de operación, con las condiciones de presión y de caudal óptimas para poder extruir un perfil con cualquiera de estas características. ¿Sí? Ahora, aquí en esta diapositiva yo les pongo los datos que se extrajeron de la extrusora que tenemos en el laboratorio de procesamiento de plásticos. Estos datos son importantes que los tengan a la mano, que los tengan en sus apuntes, porque varios de los ejercicios que vamos a ver van a salir a partir de estos datos. ¿Sí? Ahora, aquí, experimentalmente yo les pongo cómo se calcula la viscosidad. La viscosidad del polímero considerando el caudal que existe en la boquilla. ¿Sí? Primero necesitamos que la velocidad de deformación se va a calcular a través de este parámetro y el esfuerzo cortante se va a calcular la diferencia de presiones que hay en la boquilla y el diámetro del husillo. ¿Sí? Aquí, bueno, se los voy a completar. Que hay en la boquilla de la boquilla a la zona de alimentación. ¿Vale? Entonces con eso nosotros hacemos la división del esfuerzo cortante entre la velocidad de deformación con cálculos experimentales y podemos obtener una viscosidad aparente. Entonces ya sabemos dos formas de calcular la viscosidad. Una es la viscosidad que resulta de un examen reológico con un reómetro y la otra es a partir de los experimentos que suceden en extrusión. ¿Sí? Así que de cálculos ya acabamos. Así que chicos, les agradezco mucho por su atención en este video y ya saben, es importante que me digan si tienen dudas para poderlas resolver en las clases en vivo. Nos vemos.